tardes. Pues hoy tenemos una anécdota. Ha habido un atasco y la ponente ha tenido que venir más tarde, con lo cual doy a todos ustedes las gracias por la paciencia y sobre todo a ella, que seguro que lo ha pasado fatal. ¿Verdad que sí? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de Carmen Conde. Carmen Conde pertenece a la generación del 27, a la Edad de Plata, al grupo de las sin sombrero. Prolífica, Carmen Conde fue durante años injustamente olvidada y no ha sido incluida en los libros de texto de literatura hasta bien entrado el siglo XXI. No solo fue una autora muy fecunda, sino que además practicó todos los géneros literarios. Fue la primera mujer que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la categoría de poesía, 1967, y la primera mujer miembro de la Real Academia Española, 1978. Sin embargo, a pesar de sus merecimientos, su poesía todavía no se encuentra en la nómina de los poetas de primer nivel. Luego continuará Gloria hablándonos del tema y ahora voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre su currículum. Gloria Nistal es escritora, poeta, profesora y fotógrafa. Es licenciada en Filosofía y Letras y máster en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ha sido profesora de lengua española y su literatura en universidades de Europa y África. Ha dado conferencias en multitud de foros en Europa, África y América. Es autora de 29 libros y ha participado en más de 70 obras de autoría múltiple. Es colaboradora y miembro del comité científico o del consejo de redacción de varias revistas. Vicepresidente, secretario vocal de varias asociaciones. Tiene 12 premios literarios. Es miembro del jurado en varios concursos nacionales e internacionales de literatura. Ha sido traducida al polaco, al inglés, al francés, lituano y árabe. Bueno, lo primero de todo, antes de empezar con los agradecimientos, empiezo con las disculpas. He estado 1 hora y media metida en el coche y la verdad que sí que me he puesto un poco nerviosa, así que me disculpan si no en alguna cosa, porque todavía estoy afectada, no me gusta nada llegar tarde. Y bueno, agradecimientos desde luego al Ateneo del Escorial, a nuestra Pilar Rodríguez, magnífica hacedora de cultura y que nos congrega a todos siempre en lugares magníficos. Y a todos ustedes por estar aquí y por su paciencia de haber esperado, porque aunque ahí en el cartel pone a las 18:30, prácticamente empezamos a las 19. Bueno, dicho eso, agradezco doblemente a Pilar por esta invitación a esta charla en particular. Yo debo decir que he escrito algunos libros sobre autores, pues he escrito sobre Borges, por ejemplo, o he escrito sobre Elizabeth Barrett Browning, una poeta romántica, decimonónica, pero de Carmen, bueno, he dado varias conferencias sobre otros autores, sobre Gloria Fuertes, sobre Nawal Saadawi, sobre Marianne Shue, que es una escritora africana, o sobre Mary Kingsley, sobre bastantes autores, pero nunca había hablado sobre Carmen Conde. Esta sí que va a ser mi primera intervención sobre Carmen Conde. Y debo decir también que gracias a Pilar me he introducido con más profundidad que la que tenía anteriormente en su obra. Yo había leído un par de libros de ella y he descubierto que escribió más de 100, o sea que es algo tremendo todo lo que me faltaba. No quiere decir que me haya leído los 100, tampoco es eso, pero sí que me he leído gran parte de su poesía, que es de lo que trata esta tarde, sobre la obra poética de Carmen Conde. Ya lo ha dicho ella en ese resumen inicial, que realmente es una persona igual que a toda una generación de mujeres a las que se les ha tratado con bastante injusticia.
Yo, cuando estudiaba en el bachillerato, jamás nos hablaron de ninguna mujer de la generación del 27, nunca las mencionaron. Bueno, les cuento en primer lugar un poco cuál es el índice de lo que quería tratar, esta introducción sobre la injusticia hecha a las mujeres de esa época, un poquito de la biografía, interesante biografía de Carmen Conde, mencionar los libros y sobre todo los libros de poesía, y luego centrarnos ya en la obra poética, cuáles son sus temas preferidos y la estilística, cuáles son las características de la poesía de Carmen Conde y sus épocas, porque también tiene varias épocas. Después tenía intención de hacer algunas lecturas de poemas, unos poquitos, para que vieran cómo es ese tipo de poesía, y finalmente hablar de su legado. En cuanto a la injusticia, ¿por qué una injusticia? Pues porque en la generación del 27, si nos vamos y barremos los buscadores, veremos que la generación del 27, cada vez que se habla de ella, solo aparecen hombres, hombres muy famosos todos, o la mayoría, pero no aparece ninguna mujer. Los autores de la generación del 27, bueno, yo he cogido aquí 5 fotos diferentes, en ellas ninguna mujer, no aparece. Se la sitúa, como ya ha dicho Pilar, en la generación del 27 y también en el grupo de las sin sombrero. Todo esto ha abarcado un término que antes pues, no era frecuente, desde luego el término de generación de la plata. Creo que ustedes han tenido ya un ciclo completo de generación de la plata y de poetas de la generación de la plata, entonces ya saben bastante de este tema, pero hasta finales del siglo XX prácticamente no se hablaba de la generación de la plata, se hablaba de los siglos de oro, pero no del siglo de la plata o de la generación de la plata, poco se hablaba de ello. Y como decía, no solo cuando yo estudiaba en el bachillerato, sino después, todo el tiempo que he sido profesora de lengua y literatura, que dejé de serlo en 2014, ya llevo 10 años sin ejercer como profesora, aunque todavía estoy en activo en otra profesión, pues tampoco se incluía las escritoras dentro de la generación del 27, dentro de esa generación de la plata, ni existía el grupo de las sin sombrero, porque la sin sombrero es un término que se acuñó en 2015 en un documental que se hizo en 2015, de manera que la palabra las sin sombrero antes no estaba y por supuesto no aparece en ningún manual ni en ningún libro de texto hasta después de 2015, referencias hasta después de 2015 gracias a ese documental que hicieron. Dentro de esta, bueno, ella estaba relacionada también con la residencia de señoritas, un nombre ahora que tampoco sería el más usado, estaba dentro de la institución libre de enseñanza y relacionado con el liceo, el liceo, un club femenino fundado por María de Maeztu. En este grupo pues tenemos a personas realmente importantes, escritoras y alguna, bueno, filósofas, Carmen de Burgos, María Zambrano, gran filósofa, Concha Espina, etcétera, María Teresa León, bueno, todas la verdad que son de importante categoría y entre ellas está Carmen Conde. La anécdota de la sin sombrero supongo que la conocen, la cuenta Maruja Mayo, dice un día se nos ocurrió a Federico, a Dalí, a Margarita Manso y a mí, si observan, en realidad Federico era el único escritor, los otros son todos pintores, Dalí, Margarita Manso y Maruja Mayo, los 3 eran pintores, pero en el mundo de la cultura pues estaban ahí como compañeros, como amigos, iban con Federico, que por supuesto es Federico García Lorca. Entonces se nos ocurrió en la Puerta del Sol quitarnos el sombrero porque decíamos que parecía que estábamos congestionando las ideas. Y atravesando la Puerta del Sol nos apedrearon llamándonos de todo. Esa es la anécdota de que se quitan el sombrero y entonces, pues especialmente a las mujeres las apedrean. Esa es la continuación de la injusticia. Primero, no estar metidas en ninguna de las
de los libros, de los manuales, de las referencias literarias, y otra pues que les apedreaban porque hacían un gesto que era de rebeldía. Aquí hay una foto de las mujeres de las sin sombrero y aquí tenemos a Carmen Conde. Bueno, esto ya también se ha dicho, es una de las voces más significativas de la generación del 27 por su cantidad de obra, por tener, como digo, esas más de 100 obras, alrededor de 100 obras, y porque no solo por la calidad, por la cantidad, sino también por la calidad. Después, cuando leamos algunos poemas, verán que son realmente importantes, que serían poemas que, desde luego, si hubieran sido pues de Pedro Salinas o de el mismo Federico, pues hubieran tenido mucho más recuerdo del que han tenido. En esta década, en la segunda década del siglo XXI, es decir, hace nada, a partir de 2010, 2011, 2015, es cuando empieza a ser incluida, pero con unas referencias todavía pequeñas en los manuales de literatura. No se ha estudiado, desde luego, como se pueden estudiar los considerados grandes de la generación del 27. Vamos a dar unas notas de biografía. Yo tampoco conocía demasiado su biografía, como digo, había leído un par de poemarios suyos, pero no la conocía en profundidad. Alguna referencia de manuales manuales, enciclopedias o colecciones de historia de la literatura española considerados tradicionalmente muy buenos, por ejemplo, la de Ariel, la historia de la literatura española, que tiene 6 tomos, pues el autor le dedica una línea y dice únicamente: así pues, mencionaré unos cuantos nombres cuya cronología coincide con los de los poetas que hemos recordado en este epígrafe, hablando del 27. Sobre algunos, por otra parte, poseo referencias elogiosas, pero mi conocimiento de sus libros no me permite una indicación más amplia. Y entonces da una nómina de personas, simplemente la nómina de las personas: Juan Alcaide, Enrique Azcárraga, Germán Blerber, José Luis Cano, Carmen Conde, pero la cita entre muchos, diciendo que simplemente, aunque le han hablado y le han dicho que son referencias elogiosas, su conocimiento de la obra no le permite incluirla en la antología. Entonces, eso es lo que pasaba desde luego hasta finales del siglo pasado. Ahora ya, pues, como digo, y sobre todo a raíz del 2015 de ese documental y también las exposiciones, una exposición que hubo en la Biblioteca Nacional en Madrid sobre las sin sombrero, ha empezado a darle, yo creo que la importancia que merecen estas autoras, estas mujeres. Carmen Conde nace en Cartagena en 1907. El nacer en Cartagena aquí sí que es relevante porque su poesía está llena de mar, sobre todo en la primera época. Después ella vivirá en Madrid y vivirá aquí en el Escorial también, pero esa huella del mar cartagenero sí que impregna toda la primera época de su poesía. En 1915, es decir, con 8 años, el negocio de su padre quiebra y entonces se van a Melilla y ahí pasa pues, un poco la infancia hasta la adolescencia. En el 20 vuelven a Cartagena y después se presenta a unas oposiciones de auxiliar de delineante y empieza a trabajar como calquista de pianos. Aquí la vemos, trabajando como calquista, es esta, en el puerto de Cartagena. Este es el primer trabajo que hizo a los 17 años. A los 17 años empieza a hacer pequeñas publicaciones en periódicos en Cartagena, porque luego también fue periodista, además de poeta y que abarcara todos los géneros. Y en 1927, está bien, gracias. En 1927 es una fecha importante en su vida porque conoce a Antonio Oliver
que es un poeta aficionado de momento, trabajaba como oficial de telégrafos, influye mucho en su poesía y luego posteriormente pues será su marido. Su marido es el único que tuvo desde el año 27 hasta que murió en los años 80. De manera que, bueno, como digo, es una persona importante en su vida. En 1929 publica su primer libro, no voy a pinchar porque luego no sabemos cómo volver, y es simplemente la portada de Brocal, que es el primer libro. Este primer libro y algunos que siguen después son autoediciones, son trabajos que hace, pues, o bien los hace ella, o bien los encarga a, a imprentas, pero no pasan por editorial, son trabajos más sencillos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Perdón, que no sé. Eh, hasta las 8, o sea, 1 hora. Vale, gracias. ¿Perdón? Máximo, pues entonces voy a darle un poquito de prisa. Vale. Pues en 1930 trabaja como maestra de primera enseñanza porque ya obtiene el título, trabaja primero como auxiliar y después como interina y finalmente ya será maestra, que es lo que aparece en su currículum, maestra y escritora. En el 31 se casa y importante es que los dos eran muy republicanos y lucharon todo el tiempo durante la guerra civil en el bando republicano, ambos, cada uno de distinta manera. Los dos fundaron la Universidad Popular de Cartagena, era una universidad que estaba sobre todo dedicada a divulgar la cultura en general en las clases trabajadoras, en las personas que no tenían medios suficientes pues, para permitirse comprar libros, por ejemplo, o para permitirse ir a conciertos. Entonces ellos divulgaban la cultura en esas clases trabajadoras y a eso le llamaron Universidad Popular de Cartagena, que por cierto sigue existiendo. Ha cambiado, ha ido cambiando un poquito a lo largo de los años, pero sigue existiendo con ese nombre. Colaboran en las misiones pedagógicas también dirigidas a gente con escasez de medios económicos y eso estaba dirigido por María Moliner. En 1933 nace la única hija que tuvo el matrimonio, nace y muere, de manera que el matrimonio no tuvo descendencia. Bueno, vamos a pasar un poquito. Aquí ya publica Júbilos. Este libro es importante, aunque también es un libro casero, digamos, de autoedición, porque está prologado por la que fue premio Nobel, Gabriela Mistral, gran amiga de María, con la que tuvo relación durante todo el tiempo de la vida de Gabriela Mistral, y fue invitada incluso a dar conferencias tanto en Chile como en Portugal, donde Gabriela Mistral era en esa época cónsul del gobierno chileno. No pudo ir al final, luego contaremos por qué. Pero bueno, el caso es que este libro, Júbilos, está prologado por Gabriela Mistral y los dibujos son de Nora Borges, que es una pintora, hermana de Borges, que tiene muchos dibujos, muchos libros de amigos y escritores de la misma generación que Borges. En 1936 ocurre otro evento importante también en la vida de Carmen Conde, que es que conoce a Amanda Junquera, es una mujer con la que ya tendría relación hasta el final de su vida. Ella era esposa del catedrático de Historia Española Cayetano Alcázar y hicieron mucha amistad los cuatro, los dos matrimonios, Amanda y Cayetano y Carmen y Antonio Oliver. Los cuatro, como digo, eran muy amigos. Amanda influyó muchísimo en Carmen y bueno, hay algunas tesis ya posteriores del siglo XXI donde se habla de una relación más estrecha que la de la amistad.
tiene que renunciar, como comentaba antes, a la invitación de Gabriela Mistral, el cónsul, que era cónsul de Chile en Lisboa, para ir a Chile también, para ir a Lisboa, porque estalló la guerra civil justo en el año 36, es cuando ella ya empieza a tener un cierto renombre entre los autores de su época, y Gabriela pues le invita a que dé unas conferencias en Chile que no pudieron ser tampoco las de Lisboa, como digo. Los dos maridos de estas amigas, Amanda y Carmen, Cayetano y Antonio, se van a la guerra en el bando republicano, de manera que se pasan prácticamente los 3 años fuera. Y mientras su marido está en la guerra, pues Carmen escribe 2 libros que son importantes: Mientras los hombres mueren y Los niños muertos por la guerra. Son 2 reflejos, no son, es prosa poética mezclada con poesía, pero son reflexiones, narraciones cortas sobre los sufrimientos tremendos de la guerra que tanto la marcaron. Mientras los hombres mueren, pues las mujeres están en casa esperando y desoladas, ¿no? Y los niños que se mueren en la guerra es un canto muy doloroso. Esto en España no se puede publicar y se publica en Italia en 1953, cuando ya había acabado tanto la Guerra Civil Española como la Segunda Guerra Mundial. En 1937 ya es maestra interina, se dedica como siempre a dar clases, igual que había hecho con la universidad, pues a dar clases a personas poco favorecidas, económicamente poco favorecidas, a dar clase a gente que tuviera pocos recursos y en este caso pues analfabetas, en la agrupación de mujeres antifascistas. Su labor como mujer antifascista fue muy notoria y por eso tuvo muchas represalias después. En el 38 ingresa en la Universidad de Valencia, también con Amanda, y es la única universidad que funcionaba en España en aquel momento. Todavía en el 38, en plena guerra, pues la Universidad de Valencia sí funcionaba, por eso se fueron a estudiar allí. Ambas terminaron la carrera de filosofía y ambas aprobaron la oposición de auxiliar de biblioteca. Ya se fue metiendo en un mundo más relacionado con los libros. El matrimonio decidió que no quería ir al exilio, como tantísima gente que se fue a México especialmente, a Argentina y a otros países al otro lado, bueno, a Francia, como Antonio Machado también. Decidieron que se quedaban en España, pero se tuvieron que separar y cada uno, pues la verdad que pasó un calvario. Antonio vivió en la casa de su hermana en Murcia, escondido también después de la guerra porque le perseguían, y Carmen, también perseguida, pues estuvo durante un año sin salir, o sea, escondida para que no la juzgaran en el domicilio de Amanda y de su marido en Madrid. Después se vinieron aquí a vivir al Escorial, precisamente. En 1940, cuando ya había terminado la guerra y ya sale de esa reclusión, pues es juzgada. Tarda 4 años la causa en sobreseerse y es denunciada de nuevo en 1949. O sea que pasó una posguerra complicada, acusada y acosada por el régimen de Franco. En 1941 se fueron a vivir a casa de Vicente Alexandre, en una casa que se llamaba entonces Belintonia. Él vivía en la planta baja y ahí estuvieron, ahí se hacían las reuniones los 2 matrimonios, y también Alexandre, que fue un gran amigo de Carmen Conde. La casa ahora, pues bueno, estaba por la Universitaria de Madrid y existe la casa y la calle se llama Vicente Alexandre y el metro que está al lado también se llama de Vicente Alexandre. Lo último que quedaba, que después de la posguerra, pues ya empieza a trabajar en distintas editoriales, es asesora de la editorial Alhambra, trabaja también en el CSIC, en la Universidad Central de Madrid, que es ahora la Complutense, en estudios cinematográficos y también como traductora porque ya hablaba francés e italiano.
También colabora con Radio Nacional. Poco a poco, a medida que pasa, que se vaya suavizando la posguerra, pues ya va encontrando más trabajo. Trabaja tanto como, como redactora literaria en distintas revistas y en Radio Nacional, como también como administrativa, porque en el CSIC realmente lo que era administrativa, una persona que lo que hacía era trabajar en gestión. Ahí es cuando empieza ya a publicar poemarios importantes y a publicar poemarios a través de editoriales. Ya no son de autoedición, sino que ya los publican en editoriales que no sean ediciones personales. Estas son Ansia de la Gracia, para mí particularmente el mejor poemario de todos, y Mujer sin Edén, que es también un poemario muy, muy alabado por Vicente Alexandre, por ejemplo, por Damaso Alonso. En el 49 ya empieza a tener fama, ya le dan premios en el extranjero. Le dan el premio Simón Bolívar de poesía en lenguas románicas, se lo dan en Siena. Ese es el primer premio que recibe internacional. Y también los dos, el matrimonio y Amanda, viajan por Centroamérica invitados como poetas a dar conferencias. En el 56, el Ministerio de Educación Nacional sandinista de Costa Rica, ¿no? De Nicaragua, gracias. Gracias, lo conseguí. Sí, de Nicaragua, pues les cedió el archivo de Rubén Darío para que lo gestionaran, y entonces ella fue nombrada administradora de la obra. En esa época también se hizo ya guionista de televisión española, y unos años más tarde, ya con una España muchísimo más estabilizada y cercana, bueno, a 13 años 14 años de la democracia, en los últimos estertores, digamos, del franquismo, pues reciben conjuntamente el matrimonio. Antonio y Carmen reciben el premio Doncel de Teatro Juvenil por una obra que tienen que se llama A la estrella por cometa. Bueno, después es profesora, recibe ya muchos premios, el premio José Antonio Primo de Rivera, bueno, irónicamente ese nombre que le dan a una republicana como ella. Luego también él recibió el Premio Nacional de Poesía, como decía antes Pilar, pues fue la primera mujer que lo recibió, pero después volvió a recibir el Premio Nacional de Poesía, pero en lugar de poesía, en literatura infantil y juvenil, 11 años más tarde. El Benito Pérez Galdós de periodismo, porque había sido, como hemos dicho, periodista, había participado en bastantes periódicos, escribía artículos asiduamente, y también el Ateneo de Sevilla. En el 68 se muere Antonio Oliver y ella le hace la promesa de publicarle sus obras completas, y así hace, de manera que las obras completas de Antonio Oliver están trabajadas, editadas, digamos, por ella. Y después pues se va a vivir, una vez que también se había muerto Junquera, el marido de Amanda, y entonces se van a vivir juntas hasta 1986, en que se muere Amanda, y ella desde el 86 hasta el 99, hasta el 96, perdón, del 86 al 96 vive con problemas, porque empieza a padecer Alzheimer, y después durante 4 años, del 92 al 96, vivió cerca de aquí en Majadahonda, en la residencia geriátrica, aquejada de esa terrible enfermedad. Importante, el hecho de los más importantes, lógicamente, de su vida, pues que fue la primera mujer elegida en la Academia Académica de la Lengua. Eso es un hito completamente único, histórico, y sin embargo, ya, como he dicho, desde el 78 hasta la segunda década del siglo XXI no ha sido incluida en los estudios oficiales, en los currículos de la enseñanza de la literatura.
Bueno, he dicho que era muy prolífica, fue muy prolífica y cautivó y practicó todos los géneros. Los primeros libros fueron poemas en prosa, después poesía, teatro infantil, juvenil, de adultos. En estos teatros, estas piezas, algunas las hacía con su marido a medias, otras no, individualmente. Narrativa breve, también tiene 2 novelas. Las 2 novelas las publica con seudónimo, con el seudónimo de Florentina del Mar. Y luego, pues, tiene también ensayo. Por ejemplo, he puesto aquí el ensayo que le dedicó precisamente a la biografía de Gabriela Mistral. Esta biografía, esta es una colección, no sé si la conocen, de Pesa, es una colección que tiene biografías de personas muy, muy famosas y la de Gabriela Mistral, pues como digo, está escrita por ella, de manera que cultivó todos los géneros, incluido pues también el ensayo, la biografía. Este es el epistolario que le dedica a Amanda, y aquí he puesto, pues yo creo que lo más importante que hay de poesía, Asia de la Gracia, como digo yo, para mí ese del año 45 creo que es el más intenso, bueno, a mí el que más me gusta por lo menos, Mujer sin Edén, Memoria puesta en olvido, y después he puesto aquí unas antologías, ¿no? Antología poética, la de la colección Austral, obra poética, que también reúne toda desde el 29 hasta el 66, y luego la poesía completa. Tiene varias antologías más de poesía completa y desde luego varios libros individuales, pero bueno, he puesto estos. Utilizó muchos seudónimos. Curiosamente, los utilizó en todos los géneros, excepto en poesía. En poesía nunca dejó de firmar como Carmen Conde, pero se llamó todas estas cosas: Eva Montes, Constanza de Acevedo, Constanza de Cárcamo, Asunción Parreño, María del Carmen Avellán Parreño, Magdalena Noguera y sobre todo este que digo, Florentina del Mar, porque con ese es los que escribió las 2 novelas que tiene. Bueno, entramos temas y estilística. Yo creo que la obra de Carmen Conde se puede dividir en 3 grandes bloques. Uno que es el de la juventud, y en la época de juventud pues le canta a su Cartagena natal, al mar, a la naturaleza, los árboles, los ríos, los paisajes, la tierra. Es una poesía muy de tierra, muy, muy narrativa de cómo es lo que le rodea. Y le canta al amor, a la experiencia amorosa, al erotismo. Su poesía es bastante sensual para la época que estamos hablando. Ahí empieza a publicar en el año 27, eso es una poesía que no era, y sobre todo en mujeres no era frecuente. El yo poético, el mundo físico, el mundo mental, la mujer y la amistad, y sobre todo pues hablar propiamente de la juventud que ella estaba viviendo. Esos son los temas principales en esta primera época de juventud. La época de la madurez, considerando madurez que es la época de la guerra, que yo creo que una guerra madura a todo el mundo de golpe y irrevisiblemente. Si hemos sido niños o adolescentes, al vivir una guerra, pues desde luego maduramos inmediatamente. Estamos hablando del año 36 al 39, pues ella tenía 29 y 30 años. Época de madurez. Aquí lo que refleja, como en los 2 libros que hemos dicho, de mientras los hombres están en la guerra y los niños muertos en la guerra, el pesimismo, el dolor, la guerra, todos los muertos, lo que sufrió también en la posguerra, porque a ella la verdad es que le hicieron la vida imposible. Y también es una época en la que escribe bastante sobre Dios, los ángeles y los arcángeles, un poco pues con una cierta crítica a la indefensión en la que Dios le ha podido dejar, pero de alguna forma confiando y teniendo fe, bastante fe en Dios. De hecho, ella en algunas entrevistas que le hacen dice que es católica, católica convencida, ¿no? Dice, mira, yo soy cristiana hasta la médula.
y no he encontrado en la humanización de él sino un deseo y un afán de divinización de los demás. Así que eso de la humanización lo entiendo de este modo. Mi pasión por la vida es una reverencia a la obra del Creador y la gente esto no lo entiende. Yo soy y he sido siempre una persona moderadísima y pienso que en la vida todo tiene que estar contenido. Mis padres practicaron toda la vida lo que creían, eran creyentes dentro y fuera de casa, y mi madre grabó todo esto dentro de mí. Yo protesté mucho, pero en cambio ahora reconozco cuánto me ha valido en la vida lo que me enseñó. Y bueno, aquí por ejemplo tengo una estrofa que le dirige a Dios, dice, en ti mi Dios, en ti quiero estar callada, transparentándome, resonándote, pero ¿por qué no me ayudas? Bueno, son algunos reproches que le hace a Dios, pero como ella nos ha dicho en esta entrevista, soy cristiana hasta la médula. Y como cuento aquí, pues algunos de los temas de madurez son dirigidos a Dios, a los ángeles y a los arcángeles. Y finalmente una tercera época, ya es la época de la vejez, donde los temas cambian, habla muy poco de amor, habla incluso de desamor, de la frustración, del desamor, pero sobre todo habla mucho de los recuerdos, del tiempo, el tiempo que pasa, el destino que a veces no es favorable y muchísimo sobre la vejez. Que es un poco, yo creo que es como la línea de la vida. En la época de la juventud, pues hablas del amor, de la naturaleza, la exaltación al mar, al sol, a lo que ve en su tierra, la mujer, la amistad, las cosas que se tienen en la juventud. Después a ella le tocó una madurez especialmente dolorosa y luego en la vejez, pues eso, el paso del tiempo, los estragos, el dolor que nos produce ese tiempo que pasa. En cuanto a la estilística, aquí tengo un par de referencias. Gerardo Diego, por ejemplo, dice que su poesía es huracanada y magnífica. Y luego un autor, Francisco Javier Díez de Revenga, que tiene un libro dedicado a ella, nos dice que su poesía es encendida en la memoria y en la esperanza que nos vuelve a traer a una poeta llena de vitalidad estética y lírica, poseída de una grandiosa fuerza expresiva, creadora de unos mundos lanzados al aire con su yo habitual, sincero y sereno apasionamiento. Intensa y original, su obra está cargada de rebeldía y de espíritu de lucha. Parece que estamos hablando de una persona, desde luego, que no fuera de principios del siglo pasado. Era revolucionaria en el sentido de que era muy apasionada, cosa que no se daba en las mujeres de su época, bueno, en el encasillamiento de lo que era una mujer en su época. Pero yo comparto mucho con lo de huracanada y magnífica. Creo que tiene una poesía muy, sobre todo la poesía de juventud, bueno, y la poesía de vejez igual, y la de la época de la guerra. Es una poesía con mucha fuerza, es una poesía apasionada. Utiliza muy poco la rima, pero siempre hay ritmo. Hace algún soneto, pero no es desde luego lo característico de su poesía, porque utiliza el verso libre y el ritmo, las repeticiones de versos, vamos a leer alguno de ellos, se va a ver claramente que ese ritmo sí que impregna toda su obra. Inventa algunas palabras, por ejemplo, desolante en vez de desolador, o vertiginoso, que tiene su lógica, ¿no? De vértigo, pues lo lógico sería vertiginoso en vez de vertiginoso. Frior, habla del frior, en vez de del frío, utiliza ese sustantivo abstracto que se ha inventado, que es el del frior. El frío lo utiliza como adjetivo, pues algo que está frío, pero el frior sería el abstracto, el frior de la vejez. Eternísimamente, pues es una manera de convertir un adjetivo en un adverbio, de eterno, eternísimamente. Y luego otra característica que tiene, por ejemplo, pues que todas las palabras de estilo hierba o hielo, pues lo escribe con Y. En cuanto a
estilística, seguimos con el estilo, pues utiliza muchísimas metáforas, comparaciones, metonimias y sinécdoques, es decir, los tres tropos, y luego muchas interrogaciones retóricas. Se hace preguntas que sabe que nadie le va a contestar, pero que en la propia interrogación y por la manera en que se hacen ya sabemos cuál es la respuesta. También utiliza bastante la exclamación. Y luego, bueno, pues un yo lírico abstracto en el que no se sabe a veces el pronombre, si es femenino o es masculino. Identifica, hace ahí también una identificación de la persona amada con el paisaje. Entonces, mientras está ensalzando el paisaje, de alguna manera en algunos poemas, y sobre todo hay gente que estudiosos, hay tesis sobre esto. Ferris es el que ha hecho una tesis especialmente sobre la utilización de los pronombres y la identificación de las personas amadas con el paisaje, pues lo relaciona con la naturaleza, de manera que hay veces que nos está hablando de la fuerza del mar o del sol o de la alegría de la naturaleza, y en realidad pues de lo que nos está hablando es de la persona amada. Aquí, eso, las metáforas pueden ser explicadas si se ve en ese nuevo significado del contexto de deseos vedados. Esto, aunque no lo he puesto en cursiva, es del libro este de la tesis en la que nos cuenta Ferris, que tiene además 3 libros sobre ella. El primero fue la tesis. Nos dice que Amanda fue algo más que una amiga en su vida. Dice que el propósito de expresarse con la visión más auténtica es ella misma ante su propia verdad, de manera que la poesía es como si fuera su espejo. Necesita reflejarse en la poesía para desnudarse, para contarse, para describirse. Importante lo de la crítica. Si leemos distintas críticas, bueno, en esta época ni aparecía en los manuales, pero hay manuales sobre ella de finales de los años 90 en los que Amanda ni se la menciona, no aparece para nada, como si no existiera, y sobre todo como si no hubiera influido en su poesía, que sí que parece que influyó. Pero a partir del siglo XXI, los nuevos críticos ya dicen que el encuentro con Amanda fue trascendental completamente en su vida personal y en su poética. Y aquí ya vamos más allá de lo que decíamos antes de los pronombres, para decir que los pronombres están disfrazados, y cuando se habla de él, pues en realidad se está hablando de ella. Esta es la crítica que hay ahora, es la línea que se sigue ahora, y que además, si buscan en Wikipedia la biografía de Carmen Conde, pues les dirá que su pareja era Amanda directamente. Pero hasta el siglo XXI eso no era así en absoluto, y además no hasta el siglo XXI, sino hasta antes de 2010, la crítica no iba de esa manera. Bueno, de poemas, si vamos a leer algún poema de distintas épocas para que se vea. El primero de todos, Brocal, que es el que hemos dicho, el libro primero que editó, que autoeditó, y es de esta época de juventud donde lo importante es la naturaleza, el amor, el mar, etc. Vamos a leer únicamente este, que Transparencia es un poema muy cortito, y aquí se da pues lo que decía del ritmo. ¿Qué transparencia tiene la lluvia en el huerto? Recta, afilada, continua. El cielo está más bajo, se respira el gran aliento del mar. Recta, afilada, continua. ¿Qué transparencia tiene la lluvia en el huerto? Vemos que hay repeticiones, que hay ese ritmo que es el que marca la repetición. Empieza diciendo qué transparencia tiene, termina qué transparencia tiene y cambia el orden.
empezaba diciendo que transparencia tiene recta afilada continua y termina haciendo una inversión y dice recta afilada continua que transparencia tiene. Y nos nombra el mar, como siempre, en esta primera época. Esa presencia del Mediterráneo, esa presencia de la luz y del sol. De Ansia de la Gracia, este es un libro sobre todo de amor, es un libro de una importante valentía y de sensualidad, para su época es atrevida. No sé si he elegido los más atrevidos, pero sí que algunos lo son. Vamos a leer Ofrecimiento, muy bonito también. Acércate, junto a la noche te espero, nádame. Fuentes profundas y frías avivan mi corriente. Mira qué puras son mis charcas, qué gozo el de mi hielo. Bueno, es una invitación, una provocación. Nádame, bueno, es una personificación, al revés, una animación, digamos, ¿no? No es convertir un objeto inanimado en una persona, que sería la personificación, sino sería convertir una persona en un objeto inanimado, que es el agua. Nádame. Y mira qué puras son mis charcas, qué gozo el de mi hielo. Le está haciendo un ofrecimiento al amado. Ausencia del amante. He vuelto por el camino sin hierba. Voy al río en busca de mi sombra. Qué soledad sellada de luna fría, qué soledad de agua sin sirenas rojas, qué soledad de pinos ácidos errantes. Voy a recoger mis ojos abandonados en la orilla. Esta nos trae algún deje de Federico, ¿no? Qué soledad sellada de luna fría. Parece que yo creo que injustamente tratada porque nadie le ha hecho ni caso hasta 2000 y pico, pero y luego eso, después de haber escrito 100 libros y de haber sido la primera mujer académica de la lengua, pero realmente yo creo que son poemas de mucha calidad. Los primeros poemas también tienen otra característica que no he comentado, son más cortitos y los últimos se van haciendo más densos, más prolijos, más largos. Vamos a ver otro. Qué sorpresa tu cuerpo, qué inefable vehemencia. Ser todo esto tuyo, poder gozar de todo sin haberte soñado, sin que nunca un ligero esperar prometiera la dicha. Esta dicha de fuego que vacía tu testa, que te empuja de espaldas, te derriba a un abismo que no tiene medida ni fondo, abismo y solo abismo de ti hasta la muerte. Son tus brazos los mismos de otros días, y tiemblan y se cierran en torno de su cuerpo. Tu pecho, el que suspira, ajeno, estremecido, de cosas que tú ignoras, de mundos que se mueven. Oh pecho de tu cuerpo, tan firme y tan sensible, que un vaho lo pone turbio y un beso lo traspasa. Si nunca nadie dijo que así se amaba tanto. ¿Podías tú esperar que ardieran tus cabellos, que toda cuanta eres cayeras como lumbre en un grito sin cifra desde una cordillera gritada por la aurora? Ceniza tú algún día, ceniza esta locura que estrenas con la vida recién brotada al mundo. Tú no te acabas nunca, tú no te apagas nunca. Aquí tienes la lumbre, la que lo coge todo para quemar y subir del cielo y subir de la tierra hasta el cielo. Bueno, se puede ver que son, yo creo que apasionados, que tienen mucha fuerza, que son poemas que no dejan indiferente, yo creo. Hallazgo se llama. Desnuda y adherida a tu desnudez, mis pechos como hielos recién cortados en el agua plana de tu pecho. Mis hombros abiertos bajo tus hombros y tú flotante en mi desnudez. Alzaré los brazos y sostendré tu aire. Podrás desteñir mi sueño, porque el cielo descansará en mi frente. Afluentes de tus ríos serán mis ríos,
Navegaremos juntos, tú serás mi vela y yo te llevaré por mares escondidos. Qué suprema efusión de geografías, tus manos sobre mis manos, tus ojos, aves de mi árbol, en la hierba de mi cabeza. Bueno, está plagado de metáforas, es una... Bueno, yo no sé, es que me gusta mucho este libro, creo que se me nota. Espero que les guste también. El último de Ansia de la Gracia. Luego de la luz era la luz. Después estaba el mar y con el mar una ansia de morir siendo su vida. Mi alma sola, sueño liso respiraba. Por sus ramas silenciosas de agua quieta, otros seres que achicaban mi estatura ascendían en un vuelo transparente. Ya estos días que reciben mi presencia iban lejos de mi tiempo. Un silencio de latidos resonaba. Bueno, aquí hay una literación que no he puesto ahí entre las características. Un silencio de latidos resonaba. Arriba de mi aurora cantó un pájaro y yo lo repetí con inefable claridad, sin horizonte ni medida. Bueno, sin horizonte ni medida, con esa pasión del borbotón, del salirse de los recipientes. Vamos a leer ahora uno de otro libro ya posterior, de Mi fin es el viento, que creo que también le había puesto ahí la portada. Lluvia en mayo. Cuán hermosa tú, la desvelada, te lleva y te moldea dulce viento encima de jardines y de estatuas. Tu cuerpo es el de Venus en la orilla, eternamente mar dentro del alba. Acude siempre a mí, séme propicia. La fiesta de las hojas en sus ramas te rinden los esbeltos soñadores que en movibles racimos se levantan. No tengo ni una flor, solo mi tronco aloja por frutal una campana, lluvia que contemplo melancólica. Ese está dedicado a la lluvia en mayo, por eso se llama así. Ya posteriores, ya de... Bueno, la verdad es que no he puesto ninguno de la época de guerra, porque es que son muy duros y sí que los tengo por aquí, pero no me apetecía demasiado hablar de los muertos. Leo La impaciente enamorada, que es de Iluminada Tierra. Porque si vinieras y ya ni yo te espero, quizás se prenderían mis cortezas. Te pude soñar tanto, estabas luminoso allá lejos de todos. ¿No era tuyo un sueño incomprensible al que yo me asomaba, alargando los brazos que no son de cenizas? Eras tan ágil tú como son los caballos que corren y se saltan obstáculos de piedra. Entornando los ojos, si quisieras, verías que alucinada iba a tus propios umbrales, una criatura rápida con muchos junios firmes, ardiéndole los pulsos con tensa madurez. Sería en tu misterio lo que soñabas siempre, que te soñaba vivo, suntuoso de sangre, generoso y audaz, hombre que me vencía para cogerme suya, sometida y secreta. Galopando resuelto a través de tus bosques, me llamabas creyendo que tu sueño fui solo, porque no me creíste tan verdad como un ciervo. No pudimos hallarnos, no pudiste ser mío. De galopar, que siempre hemos sabido que tenía que ver con el coito. Y lo que sí quería, antes de que cortar, aunque ya no leamos más, es hablar un poco del legado. Esta última transparencia, creo que es importante el legado de Carmen Conde, aparte de esa injusticia inicial y de todos los premios que le fueron dando, pues creo que hay que mencionar algunas cosas que nos ha legado Carmen Conde. Por ejemplo, que la editorial Torremozas, que es una editorial donde empezó a republicar obras antiguas ya de Carmen, es la primera editorial que empezó a sacarla de esa oscuridad donde había estado metida durante décadas, pues creó un premio que se llama Premio Carmen Conde para mujeres escritoras. Eso lo hice en 1984. Eso considero que es un legado también. El Museo Patronato Carmen Conde Antonio Oliver. Esto es muy importante. Es un museo patronato, como bien dice, sobre todo patronato, más que museo, porque para museo, bueno, pues es
es una especie de biblioteca, hay que pedir permiso para entrar, nos lo enseñan, nos enseñan los libros, pero no es un museo al uso, realmente es el patronato y es especialmente para estudiosos. Tiene un archivo donde están todos los manuscritos de las obras del matrimonio de Carmen Conde y Antonio Oliver, el epistolario de ambos, las cartas que se escribieron entre ellos y las cartas que escribieron a otros, y luego la biblioteca, que está especializada no solo en obra española, sino también en hispanoamericana, el depósito de algunos de los libros que no se han vendido todavía, luego colecciones de dibujos, fotografías, pinturas y esculturas que pertenecían al matrimonio, igualmente de muebles, hay partes del estudio, de la sala donde Carmen escribía, y luego pues tiene los derechos de explotación de la obra literaria después de la muerte de Carmen Conde. Hay un sello de correos que se editó en 2007 con el rostro de Carmen Conde. Se ha hecho un juego de cartas donde una de las cartas es Carmen Conde, eso lo hizo la Asociación de Historias, Mujeres y Género. Y luego, pues esta cantante que se llama Sheila Blanco tiene un disco de 2020 que es poesía de poetas del 27, y una de las canciones es En la tierra de nadie, de Carmen Conde. Esto es alguna parte, desde luego hay más, pero esto es parte del legado, aparte de, por supuesto, pues el sillón de la Real Academia y sus premios. Pero esto es donde ha quedado reflejado. Y en principio, pues con eso daríamos terminado, y ahora les agradezco a todos su atención, y si quieren, pues podemos hacer